Cuando yo hablo con Él, siento la paz y el gozo, y mi Señor amoroso me ordena que sea fiel. Yo nunca pierdo el nivel de su santa protección, porque a mi conversación Él está prestando oído a todo lo que le pido por medio de la oración. Cuando yo hablo con Él, siento la paz y el gozo, y mi Señor amoroso me ordena que sea fiel. Yo nunca pierdo el nivel de su santa protección, porque a mi conversación Él está prestando oído a todo lo que le pido por medio de la oración. Cuando yo hablo con Él, siento la paz y el gozo, mi Señor amoroso, sí, me ordena que sea fiel. Yo nunca pierdo el nivel de su santa protección, porque a mi conversación Él está prestando oído a todo lo que le pido por medio de la oración. Dios les bendiga, hermanos, les saludo en el nombre del Señor, llegando a todos ustedes otra vez con la palabra del Señor. La reflexión que quiero compartir con ustedes esta noche la he titulado Acerquémonos a Dios, basado en un pasaje que está en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 19 hasta el verso 22. Quiero que lo escuchen. Es un pasaje maravilloso. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este es uno de los tantos pasajes en la Biblia que nos exhortan a que nos acerquemos al Señor. En circunstancias normales, nosotros debemos de tratar de mantenernos siempre cerca del Señor. Es lo que más nos conviene. En momentos como lo que estamos viviendo en estos días, que son verdaderamente peligrosos, ahí vemos una mezcla muy tóxica en el ambiente, esa mezcla de sucesos desagradables y también de eventos desfavorables para nosotros, nos pueden intoxicar el alma, nos pueden afectar. En momentos como este, que ya no son momentos normales, ahora más que nunca, nosotros decididamente debemos de acercarnos al Señor. Es responsabilidad nuestra, todos aquellos que hemos decidido creerle a Dios, levantar nuestro nivel espiritual en estos tiempos, nuestro nivel
de vigilancia y de atención en el ámbito espiritual deben estar en el punto más alto. Y debemos también de acercarnos al Señor como nunca. Si no lo hacemos, si tenemos la libertad para decidir no hacerlo, esto nos podría arrastrar a situaciones negativas en nuestra vida. Por ejemplo, podríamos terminar desalentados y por lo tanto también paralizados, sin actuar, sin saber qué hacer, sin movernos en la dirección que quiere que nosotros nos movamos el Señor. Podemos perder nuestra alegría, podemos llegar a perder nuestra estabilidad espiritual y podríamos comenzar a quejarnos, podríamos comenzar a dudar de todo y de todos, aún hasta del Señor. Así podríamos de negativamente caer si nosotros no tomamos la decisión de acercarnos al Señor. Podríamos acabar perdiendo el ánimo para orar, el ánimo para evangelizar, y lo más desfavorable de todo sería que comenzáramos a caminar en sentido contrario al Señor. Eso sería realmente muy desfavorable y terrible. En este pasaje, el autor a los Hebreos nos hace la invitación para que nosotros nos acerquemos al Señor. No tenemos por qué vacilar para nosotros tomar la decisión que yo creo que sería la más acertada en estos tiempos de acercarnos a la presencia del Señor. Acercándonos a la presencia del Señor para buscar, y estoy seguro conseguir, el oportuno socorro, el amparo, la fortaleza, la gracia, la sabiduría, la fortaleza, la salvación que viene del Señor para su pueblo, para sus hijos. Estoy seguro de que el Señor no nos defraudaría. El Espíritu Santo, a través del escritor de esta carta, nos recuerda por lo menos tres cosas que yo quiero que nos detengamos y con cuidado la miremos. Tres cosas. A partir del versículo 19, el autor de esta carta dice, el escritor, el autor, el Espíritu Santo dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo nos recuerda, número uno, que tenemos libertad para llegar ante la presencia del Señor. Gracias al Señor Jesucristo, a la iglesia no nos pasa como le pasó a la nación de Israel en la antigüedad. Nosotros como iglesia no somos forzados a mantener la distancia del Señor. Eso le pasó a la nación de Israel. Nosotros sabemos, allí está escrito en la Biblia, que el pueblo común, la gente común, no podía entrar al santuario, al lugar santísimo. Solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían el privilegio de acceder al interior del tabernáculo. Pero hoy, gracias a Jesucristo, todo ha cambiado. Todo es diferente. Tenemos libertad para entrar hasta la misma presencia del Señor. Y el Espíritu Santo nos lo quiere recordar. O sea, ¿por qué no acercarnos hoy a la presencia del Señor si tenemos libertad para hacerlo? En circunstancias normales o especiales como la que estamos viviendo, tenemos un camino abierto a la presencia del Señor. Tenemos libertad para acceder a la presencia del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Jesucristo entregó su vida. Nosotros sabemos que la muerte vicaria de Jesucristo nos otorga esa libertad para que nosotros podamos acceder a la presencia del Señor. Fue por las heridas de muerte del Cordero de Dios
que nosotros tenemos libertad para llegar ante la presencia del Señor. Por la sangre de Jesucristo derramada allí en la cruz del Calvario, nosotros tenemos libertad, libre acceso a cualquier hora, en cualquier circunstancia, cualquier día. No importa quiénes seamos, si estamos en Cristo podemos acceder ante la presencia del Señor. Tenemos esa libertad maravillosa. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Él nos lo recuerda, hay libertad. Hay una segunda, vamos a decir, recuerdo, ¿verdad?, de parte del Espíritu Santo. Algo que Él quiere que nosotros tengamos presente en nuestra mente. Está en el versículo siguiente, el versículo 20. El Espíritu Santo nos recuerda que no solamente tenemos libertad, tenemos un camino nuevo y vivo, escribió el escritor de esta carta, un camino nuevo y vivo que Jesucristo abrió a través del velo. Dice, esto es de su carne, de su carne. Bueno, el Espíritu Santo nos recuerda que hay un camino que Jesucristo abrió, que es un camino nuevo. Cuando el escritor escribe estos versos, prácticamente recién abierto ese camino. Por eso un camino nuevo, recién hecho. Un camino nuevo es un camino que no tiene baches, es un camino sin peligro, es un camino seguro. Y cuando el Espíritu Santo se refiere al camino que Jesucristo abrió para que podamos llegar ante la presencia del Padre como un camino nuevo, creo que en eso quiere que nosotros pensemos, que se trata de un camino seguro para acceder a la presencia del Padre. Pero también dice que es un camino vivo. Recordemos que Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo se refirió a su persona como el camino. El camino que conduce al Padre, el camino de acceso al Padre, no está muerto. El camino de acceso al Padre vive. Jesucristo estuvo muerto, pero se levantó al tercer día de la tumba, con vida, y fue glorificado, levantado, pasó por los cielos y está allí sentado a la diestra del Padre en la gloria, en la gloria. Entonces es un camino que está vivo, por eso Él se refiere, el Espíritu Santo, a este camino de acceso como un camino nuevo y vivo. Ahora debemos de recordar y debemos de apreciar y debemos de valorar siempre, hermanos, que este camino nuevo y vivo fue un camino que tuvo un alto precio para ser construido. Tuvo un alto coste para ser construido. Jesucristo fue quien abrió este camino y le costó, dice aquí, lo abrió a través de su carne, a través del velo, esto es de su carne. No quiero detenerme para no perder mucho tiempo, o no perder tiempo más bien, tratando de aclarar este punto de el velo, que cuando Jesucristo murió, dice la Sagrada Escritura, que este velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, se rasgó. Este velo es un símbolo de la carne de nuestro Señor. Lo importante que quiero destacar es que cuando el Espíritu Santo dice, abrió este camino a través de su carne, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a través de su cuerpo quebrantado en la muerte. De eso es de lo que se trata. Ese fue el coste, ese fue el precio que tuvo este camino nuevo y vivo, seguro, por el cual nosotros podemos llegar ante la presencia misma de Dios. Recordemos, le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Ahora la invitación es que por ese camino nuevo y vivo, no importa
lengua, no importa tribu, no importa nación, no importa condición social. Todo aquel que tome la decisión de acercarse a Dios a través de Jesucristo, que es el camino al Padre, hallará la presencia de Dios. Tendrá el oportuno socorro de Dios. Tendrá la bendición de Dios. Directamente se podrá conectar con el Padre por medio de Jesucristo. Esto es una gran bendición que el Espíritu Santo nos quiere recordar. Entonces, número uno, acerquémonos con libertad, porque, ¿verdad? Este camino para llegar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, se abrió por la sangre de Jesucristo, fue por la muerte de Él. Se abrió allí con su cuerpo quebrantado hasta la muerte en la cruz del Calvario. Y una tercera cosa que nos recuerda el Espíritu Santo, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tres cosas: libertad para llegar gracias a la sangre de Jesucristo, un camino nuevo abierto con la carne, lo abrió el Señor en persona, y una tercera gran verdad que el Espíritu Santo nos recuerda: tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es la iglesia. El autor a los Hebreos se refiere a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo tiene en el presente un ministerio que nos asegura nuestra bienvenida continua a la presencia de Dios, delante de Dios. Siempre que nosotros nos acerquemos a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo seremos bienvenidos. Y eso es gracias a este ministerio de intercesión, de mediación de Jesucristo. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, hermanos, la Biblia nos exhorta. Aquí en el versículo 22 nos hace una exhortación. En vista de que tenemos libertad por la sangre de Cristo, en vista de que hay un camino nuevo y vivo, abierto con la carne, a través de su carne, por el Señor Jesucristo, en vista de que tenemos un gran sacerdote mediando por nosotros, sentado a la diestra del Padre, garantizando que siempre seamos bienvenidos delante de Dios, en vista de estas grandes verdades y de que tenemos este gran privilegio, gracias a ese precio altísimo de sangre, debemos de acercarnos al Señor. ¿Por qué no acercarnos al Señor? Este es un tiempo en el que nos conviene más que nunca acercarnos al Señor. Acerquémonos, hermanos, y aún aquellos que todavía no conocen al Señor, es posible conocerle, es posible tener una amistad y una relación personal y muy íntima con el Señor a través de Jesucristo. Aquellos que no lo han hecho todavía, piénsenlo. La puerta de la oportunidad todavía está abierta para que a través de Jesucristo ustedes se lleguen a Dios Padre como lo hemos hecho nosotros y puedan tener la bendición de tener una relación personal con ese Padre que tenemos en el cielo, que se preocupa por todos nosotros y que, dice la Biblia, es Dios de toda gracia. ¿Que necesitamos la gracia de Dios? Claro que necesitamos la gracia y la misericordia del Señor. Para alcanzar su misericordia y hallar la gracia del Señor, acerquémonos. En esta circunstancia que estamos viviendo, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios a través de Jesucristo. A las mamás que están tristes, a los jóvenes que están desesperados, a las familias desesperadas, a toda la gente que está en dolor, en pena, en angustia, vengan a Dios a través de Jesucristo. No pueden venir a Dios de otra manera. Vengan para que tengan del Señor el alivio, para que tengan del Señor la fortaleza, la gracia que en este momento están necesitando con tanta urgencia. A los hermanos en Cristo, hermanos, despertemos, despertemos. Es el momento para que nosotros corramos por este camino nuevo y vivo a los brazos del Señor.
que corramos a la presencia del Señor. A los hijos de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda aquí en el versículo 22, y oigamos bien, prestemos atención a estas palabras. No nos podemos acercar al Señor como quiera. Dios quiere que nosotros primero nos acicalemos y nos arreglemos para que nos acerquemos mediante Jesucristo a su presencia. Nunca podemos ir al Señor como quiera. Debemos de acicalarnos espiritualmente. Debemos de arreglarnos espiritualmente para entonces acudir al Señor. Mire lo que el Espíritu Santo a través del escritor destaca en el versículo 22. Dice: acerquémonos en vista de que Jesucristo había un camino seguro, que nos podemos acercar. Acerquémonos con corazones sinceros primero. Con corazones sinceros. Entonces, a todos los hermanos, una cosa importantísima es que nosotros nos acerquemos al Señor con absoluta sinceridad. Con absoluta sinceridad. No nos podemos acercar al Señor de labios o fingiendo. Tenemos que acercarnos al Señor con absoluta sinceridad. El Espíritu Santo dice con corazón sincero. Recuerdo ese pasaje, ese texto de la palabra ahí en Mateo capítulo 15, verso 8 del capítulo 15, donde el Señor dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces acerquémonos con absoluta sinceridad, porque a Dios no le gusta que nosotros no seamos sinceros. Con sinceridad de corazón. Y dice el Espíritu Santo, recordándonos, en plena certidumbre de fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Qué cosa es fe? Acerquémonos con la absoluta confianza en las promesas de Dios, en la revelación de Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios nos ha revelado a todos nosotros. Todo lo que Dios ha dicho es verdad. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Por eso es que tienes que acercarte, igual que yo, con aquella convicción firme de que nosotros seremos acogidos por Él. Porque esa es una de las tantas promesas que Él nos ha hecho. Pero no solamente vamos a creer esa, vamos a creer todas, absolutamente todas. Por eso dice: acerquémonos en plena certidumbre de fe, con la firme convicción de que Dios cumple y que lo que Dios dice es la verdad, que Dios no miente. Y también el Espíritu Santo nos recuerda: purificados los corazones, purificados los corazones. Yo le doy gracias a Dios por Jesucristo, porque esto pasó en mi vida el día que yo creí que Jesucristo es el Señor. Tomé la decisión de creer que Él es el Señor y me coloqué bajo la autoridad de Él para obedecerlo. Y tomé la decisión de creer que todo lo que Dios ha dicho acerca de Jesucristo en la Biblia es verdad. Eso es lo que cualquier persona que todavía no ha creído en Jesucristo tiene que hacer. Tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Él lo dijo y el Padre también lo dijo en su sagrada palabra. Tienen que colocarse bajo la autoridad de Jesucristo para obedecerlo como Señor. Juan 1:12 dice: a los que le recibieron y creyeron en Él, Dios le dio el derecho de llegar a ser hijos de Él para siempre. Eso ya pasó el día que yo tomé la decisión de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y tomé la decisión de obedecerle como mi Señor. Cuando tomamos esa decisión, entonces Dios nos perdona todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. La Biblia dice que por creer en Jesucristo nosotros somos justificados. No es que llegamos a ser perfectos, es que somos justificados, somos perdonados, somos limpiados. Así dice la palabra. Entonces ya nuestra conciencia no nos va a perjudicar más. Ya nuestra conciencia no nos va a condenar más. Entonces
aquí el Espíritu Santo dice, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, cuando usted cree en Jesucristo, usted es perdonado, es limpiado, es justificado, y entonces libre de culpa. Si usted se entera de eso y usted lo cree, porque usted tiene que creer lo que Dios revela en su palabra. Si Él dice que Él te justifica y te perdona para siempre, tú tienes que creerlo, igual que yo. Tenemos que creerlo porque Dios no miente. Entonces, yo sé que yo no soy una persona justa, yo no tengo justicia propia. Aún después de haber creído en mi amado Señor Jesucristo y colocarme bajo la autoridad de Él para obedecerlo, le sigo fallando a Dios. Sigo pecando, pero la justicia de Cristo está en mí. Yo no tengo justicia propia, pero la justicia de Cristo está en mí. Él se hizo pecado para hacerme justicia a mí, para hacernos justicia a todos nosotros. Entonces, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, y aprovechemos la única oportunidad que tenemos en Jesucristo para ser limpiados, perdonados, que nuestros corazones sean purificados de mala conciencia. Aprovechémosla. Si no la aprovechamos, si no la aprovechamos, tenemos una única oportunidad, lo lamentaremos por la eternidad. Por eso te animo, amigo, si aún no lo has hecho, para que tú tomes la decisión de creer en Jesucristo. Esa es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. Cree en Jesucristo. Toma esa decisión. Es asunto nada más que de decidir creer. Eso es de lo que se trata. Que tú decidas, como lo hemos hecho mucho en este mundo, yo decido que voy a creer en Jesucristo, voy a creerle a Jesucristo, voy a creer en Dios y voy a colocarme bajo la autoridad de Jesucristo, porque Él murió y vivió, dice la palabra, para ser Señor. Él es el Señor. Él es proclamado en las Sagradas Escrituras como el Señor Dios Todopoderoso. Y nosotros tenemos que colocarnos bajo la autoridad de Él para obedecerlo. No aplaces más esta decisión. No importa quién tú seas, ni lo que tengas, ni lo que hayas hecho. Dios quiere que tú te acerques a Él por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo, para bendecirte, para salvarte, para justificarte, para perdonarte, para darte vida eterna. Recibe, acepta esta invitación que Dios te hace. Yo sé que para todos los que vivimos hoy, lo más conveniente es que nos acerquemos a Dios. Acerquémonos al Señor. Dice la palabra en el versículo 22, por último, y lavados los cuerpos con agua pura. Con agua pura. Jesucristo en una ocasión se refirió a los creyentes diciendo a sus hijos, a sus discípulos, a los apóstoles: vosotros estáis limpios. Los hijos de Dios tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos limpie de la contaminación de todos los días. Porque aunque somos hijos de Dios, tristemente estamos todavía en un cuerpo de pecado y en un mundo donde impera la maldad. Y tenemos esa lucha todos los días contra el mundo, contra la carne, y tenemos que reconocerlo. En esta lucha nos contaminamos, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su labor de limpieza. Él viene con la palabra viva y nos limpia, nos capacita, nos exhorta, nos advierte, nos consuela, nos orienta, y con la palabra del Señor de día en día nosotros vamos siendo cambiados y transformados y limpiados según el propósito del Señor. Tenemos que dejar que todos los días el Espíritu Santo haga esa labor, y así es como nosotros podemos acercarnos al Señor. Fíjense, con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados. Tenemos que confrontar el pecado en nuestras vidas, y cuando escuchemos la voz del Espíritu Santo advirtiéndonos: estás mal, pidamos perdón, arrepintámonos, cambiemos de actitud
y acerquémonos al Señor. Estamos siendo invitados, hermano, por el Espíritu Santo a acercarnos al Señor amado, Dios Todopoderoso. Yo no sé qué es lo que usted piensa hacer en la circunstancia que estamos viviendo. Yo le recomiendo que usted, antes de pensar, planear ir a las instituciones aparentemente poderosas que existen en este mundo, antes de que decidas ir a los más grandes, a los más poderosos, a las autoridades, a los magnates, a las celebridades, yo te recomiendo que primero optes por acercarte al Señor de la Biblia, a ese Dios que Jesucristo se refirió a él de esta manera. Tenemos un Padre en el cielo que sabe lo que necesitamos. Yo te recomiendo que te acerques mediante Jesucristo, porque Él dijo, nadie viene a Él si no es por mí. Acércate al Señor, al soberano Dios Todopoderoso. Acércate. Si tú quieres responder positivamente a esta invitación del Señor, si verdaderamente valoras esta invitación, esto se sabrá por la manera como tú respondas a esta invitación. Tienes dos opciones: aceptas acercarte al Señor mediante Jesucristo, o una vez más desprecias la invitación del Señor y optas por seguir conduciendo tu vida a tu manera. La palabra nos advierte: si rechazamos a Jesucristo, seremos condenados por nuestra maldad. Si creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue enviado al mundo por el Padre por amor al mundo, somos salvos. Somos justificados, perdonados, regenerados, tenemos vida nueva, perdonados por el Señor. Que Dios nos ilumine, que Dios te ilumine y que Dios te guarde, que Dios nos guarde a todos. Que sobre todo nos guarde del gravísimo error de despreciar el privilegio y la única oportunidad que tenemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. La única oportunidad que Dios nos está dando para ser salvos es que creamos en Jesucristo y que a través de Él nos acerquemos a su presencia. Entonces, que Dios nos ampare, que el Señor nos bendiga y hasta la próxima. Ese camino en la vida sin ti.